nosotros en la teoría hemos tenido que hablar sobre lo que es la medición, lo que es el instrumento, lo que son sus requisitos de los instrumentos para trabajar, en este caso con las pruebas psicológicas. Ahora, en esta parte de la práctica, vamos a compartir dos aspectos. En primer lugar, esto, y después, digamos, un material para que ustedes se orienten, ¿no? Bien, entonces, la validez de una prueba o de un instrumento de medición depende de la fidelidad con la que mide lo que pretende medir. Esta es una afirmación dada por Garret en 1937 en sus libros o sus publicaciones, que están pues desde el año 37 en la página 354. Entonces, los que estén interesados a profundizar pueden leer la obra de Garret. ¿Y por qué les decía eso? Porque es importante que nosotros tengamos que tener un conocimiento, porque hay muchas cosas que proceden, existen como fuentes de información. Y cuando ustedes no leen, lógicamente, pues hay un desconocimiento, hay una ignorancia de eso, y creen que recién se está descubriendo lo que es la validez en el año 2018, 2020. No, entonces hay que leer también, ¿no? Entonces, Henry Garret nos habla, pues, de la validez en sus publicaciones sobre el conocimiento de lo que es la psicología. Lógicamente, en ese momento no había todavía un ordenamiento, pero es uno de los, digamos, autores que trata, ¿no? Trata muy bien al término validez, sobre todo de la medición, para entenderlo y para no confundirnos. Otra definición que resulta importante ya, pero como resultado ya de un estudio, de una comisión que nombró la Asociación de Psicología Americana, que es la APA, de la que le hemos visto, porque no creo que Maricruz, por favor, ¿sabes lo que es la APA, no es cierto? Maricruz. Sí, profesor. Maricruz, a ver, Profesor, dilo ¿me por favor escucha? para que te escuchen. Sí, sí, para que te escuchen claramente tus compañeros que es la APA. Bueno, es una asociación que se ha hecho para, nos dan unas normas, ¿no? Para nosotros hacer nuestras relaciones, las Así predicciones. es, así es. O sea que lo que acaba de decir su compañera y que nosotros revisamos ya por algunos materiales más adelante, se fundó pues en 1892. Fíjense, y la APA es una asociación de psicólogos americanos que congrega a todos los psicólogos estadounidenses, a los miles de psicólogos hay, las preferencias, los campos ocupacionales, la clasificación de las especialidades, y finalmente publica un manual desde el año de 1929 con la finalidad de orientar cuál debe ser el estilo que nosotros debemos presentar cuando tengamos que redactar las publicaciones científicas, las tesis, los informes, los proyectos, en fin, cualquier material para la comunidad científica. Entonces, la comunidad científica debe tener un cierto ordenamiento, una cierta formación, porque quienes constituyen la comunidad social, civil, en general, pues no tienen esta idea, no tienen esta formación, pero los que pertenecen al área profesional sí tienen que tener el conocimiento previo, se les exige. Entonces, cuando ustedes ven este tipo de redacción, por ejemplo, la validez depende de la fidelidad con que mida pues, el instrumento que pretende medir. Ustedes ven al final, dice, ¿por qué al final pone el apellido, después el año y la página? Porque así lo establece. ¿Quién lo establece? El estilo de la APA. Y el estilo de la APA es una forma que la Escuela de Psicología de la Universidad de nosotros, en este caso, ha seleccionado para que sirva de orientación, para que sirva de guía que nos acompaña a nosotros cómo realizar nuestra redacción de nuestros trabajos. Ahora, junto a la APA hay otras más, Vancouver, Chicago, Maryland, etcétera, pero bueno, no nos interesa ahorita esos porque nuestro campo de trabajo está en la APA. Entonces, este modelo es de la APA, por eso que he pretendido traerlo así para que ustedes vean. Aquí está, por ejemplo, la definición que hace la APA en el 54, luego de la comisión, es el grado en que la prueba o instrumento mide la variable que pretende medir. Muy parecida a la definición que hace Garret, ¿no? Muy parecida. Bien, ahora, modernamente, ya por la década de los fines del 80, en el 89, un profesor de apellido Messi, en la página 1487 de su libro, dice pues que la validez es un juicio evaluativo integrado del grado en que la evidencia empírica, o sea, el resultado,
y los fundamentos teóricos que respaldan la adecuada aplicación y la idoneidad de las interpretaciones que nosotros hagamos de los puntajes de las pruebas y cualquier otro modo de evaluación es lo que él conoce como validez. ¿Se dan cuenta? O sea que lo que trata de establecer es que necesitamos evidencia. Y eso es una evidencia empírica. Es un resultado, es un puntaje. Y que lo vamos a correlacionar ¿con qué? Con esa teoría que está respaldando a la prueba, que nos dice que podemos hacer uso de esos puntajes para hacer una interpretación adecuada, ¿no? A eso se refiere. Entonces, si queremos representar gráficamente sobre la validez, por ejemplo, diríamos de que este círculo ha involucrado un constructo que se llama inteligencia y que guarda relación, miren, con la pregunta número 1, 2, 3, N preguntas. O sea, cada una de las preguntas que vamos a elaborar como psicólogos para observar y medir la inteligencia tienen que estar relacionados con este concepto, con este término que tiene un respaldo, un sustrato teórico. ¿Se dan cuenta? Yo puedo concebir la inteligencia pues como un factor único, un factor G, o constituida por dos factores, una teoría bifactorial de la inteligencia, o un conjunto N de factores, ¿no? La inteligencia múltiples, etc. O cualquier otra teoría existente. Entonces, cada una de ellas tiene que estar respaldando el constructo y las preguntas. Entonces, esta sería una forma de representación de la relación recíproca que hay entre el constructo, las preguntas. Las preguntas que contienen el contenido de parte de la inteligencia. ¿Qué contenidos tiene? Pues la inteligencia tiene que tener factores. Por ejemplo, Wessler dice que la inteligencia tiene una inteligencia verbal, una inteligencia no verbal. Por ahí se habla de inteligencia emocional, inteligencia cognitiva. Entonces, se habla de inteligencia intrapersonal, se habla de inteligencia intrapersonal, se habla de inteligencia concreta, de inteligencia abstracta, se habla de inteligencia social. Miren, todo lo que tenemos. Ahora, ¿quién respalda eso? Entonces siempre hay un marco teórico. Acá nada más hemos tocado la inteligencia, podemos tocar la personalidad. ¿Cuántas teorías de personalidad hay? Igual. Vamos a tener que basarnos en eso. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que se necesitan cuando tenemos? ¿Qué tipos de evidencia podemos obtener cuando queremos demostrar esa evidencia que nos están diciendo en la definición, Garrett y Misek, cuando tenemos que ver la validez del contenido? Entonces, en la validez de contenido, que está basada en lo que es el contenido, lo que se hace es un análisis que va a evaluar el contenido conceptual de los ítems. Es decir, cada ítem tiene el concepto del constructo y que cada ítem, ¿no?, procede de la manifestación de los indicadores de esas dimensiones y de esas variables que nosotros pretendemos estudiar. Este tipo de validez se tiene que realizar mediante un criterio de jueces expertos, lo que nos dijo su compañera. ¿Quiénes son estos? En teoría, nos contestó su compañera. Son los jueces, los expertos, un panel de expertos, de jueces. Ellos son los que van a evaluar a esa variable que nosotros estamos pretendiendo, digamos, medir mediante esa validez de contenido. Entonces, estos expertos van a emitir su opinión y van a dar su crítica. ¿En torno a qué? En torno a ciertos criterios. No van a opinar, ellos no van a opinar a los criterios que a ellos les parece, porque lo que se trata es de que el conocimiento de Dios es muy amplio. Su apertura, su abanico de conocimientos es amplio, pero nosotros no queremos que nos den todo ese conocimiento. Lo que queremos es que nos evalúen sobre un sector del conocimiento que nos interesa estudiar a nosotros y que creemos nosotros que ellos tienen la capacidad y la competencia suficiente y necesaria para hacer ese tipo de evaluación. Entonces, nosotros le decimos, profesor, ¿es relevante este ítem? Número 1. ¿Es coherente este ítem número 1? ¿Y tiene claridad la redacción del ítem número 1? Entonces, acá hay 3 criterios, 1, 2 y 3, que hemos seleccionado nosotros libremente, a nuestro libre albedrío, diríamos, ¿no? ¿Pero serán suficientes? Bueno, creemos que podrían ser suficientes. Partamos
de esa premisa. Creemos que pueden ser suficientes. R, relevancia, CO, coherencia y claridad. RCC, ¿no? Relevancia, coherencia y claridad. Bien. ¿Y cómo podemos hacer la presentación de los resultados? Bueno, se van haciendo unos pequeños cuadros o algunas matrices, como le quisiéramos llamar, para poder demostrar el procedimiento de esta validez de contenido. Por ejemplo, si a nosotros nos interesa evaluar la validez de contenido del afrontamiento al fracaso, y que en la revisión de la literatura que hemos hecho, hemos encontrado que el afrontamiento al fracaso contiene dos factores o dos dimensiones. La primera dimensión se va a llamar comunicación interna y la segunda es reconocimiento. Entonces, el reconocimiento y la comunicación interna, que son las dimensiones básicas para ver el afrontamiento al fracaso, van a tener que ser analizadas. Y aquí en la parte inferior, como ven ustedes, están los ítems. Miren, ítem 1, 2, 3. Pero estos ítems que han salido para conocer, digamos, para medir lo que va a ser, digamos, la dimensión de comunicación interna, se ha basado en un indicador que tiene que ver con la misión y la visión de la entidad o de la organización. Se ha basado el segundo ítem en los valores y la cultura, que tiene la entidad y los resultados alcanzados. Entonces, acá hay tres preguntas y posiblemente tres indicadores que van a ser calificados. Cada ítem va a ser calificado, va a ser evaluado para su validez de contenido con tres criterios. ¿Ven? Relevancia, coherencia y claridad. Y una cuarta columna, que es la que el experto o el juez me va a sugerir ahí. Modifique, cambie, rectifique, dé claridad, en fin, lo que me diga a mí, ¿no? Acá no ve que me va a escribir. Entonces, cuando yo vea, digamos, lo que ha hecho el juez me puede calificar, pues, 1, 2, 3, igual en coherencia, y va a ser una sumatoria de los puntajes. Y cada uno va a tener un valor, un significado. Y así, en forma sucesiva, ¿no? Entonces, esta matriz la vamos a ver mucho más ya con ciertos resultados, ¿no? Entonces, la pregunta número 1, el ítem número 1, el ítem número 2 y el ítem número 3. A cada ítem le vamos a poner el criterio que sea considerado relevancia, coherencia y claridad. También, a la vez, vemos de que hemos solicitado la opinión de 5 expertos, juez 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 jueces que están calificando el ítem número 1, el ítem número 2 y el ítem número 3 que contiene la prueba. La prueba puede contener pues 100, 200, 30, 300 preguntas, no sé, depende, ¿no? Pero acá, en el sentido práctico, veamos esto. Entonces, el juez me va a calificar que el juez 1 me dice que la relevancia del ítem número 1 es 2. El juez 2 me dice que 3. El juez 4 y el juez 5 igual. Entonces, voy sumando, cada uno da sus valores y luego saco el promedio. Tengo que sumar todos estos valores, dividirlos entre 5 para sacar el promedio. Y me va a salir un promedio de 2.8. Sería el promedio. Saco una aviación estándar y luego establezco con una formulita, en este caso de la V de Aiken, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Me sale 0.93 y hago mi interpretación de la validez. El ítem es válido porque está dentro de un rango alto. Igual comienzo. En cuanto a relevancia, el ítem es válido porque tengo un puntaje alto. En cuanto a coherencia, es coherente. Y finalmente, el ítem está redactado en forma clara, también es válido. Entonces, el ítem número 1 ya pasa a ser el ítem sin cuestionamientos. Es un ítem que es parte del cuestionario. Nadie lo puede, digamos, objetar, porque tiene todo el procedimiento respectivo. ¿Se dan cuenta? Tiene todo el procedimiento respectivo. Entonces, esta sería una forma de evidencia.
para ver lo que es el contenido, la validez del contenido. Pero, ¿habrá otro tipo de evidencia para determinar la validez? Por supuesto. La validez con criterios, ¿se acuerdan ustedes? La validez de criterio o en relación con otras variables. Aquí lo que se trata de relacionar es la variable que mide el instrumento con otros instrumentos que pueden ser similares o que pueden ser diferentes. Esa es la situación, la condición que se presenta. De este tipo de validez van a surgir dos resultados. El primero le vamos a llamar una validez de tipo convergente. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de relacionar variables que son similares. Por ejemplo, revisar la literatura, ¿qué entendemos por autoeficacia? ¿Qué entendemos por satisfacción? Etcétera. Entonces, de la literatura he llegado a la conclusión que tienen mucha similitud. Pero ¿qué pasa cuando yo lo voy a relacionar con variables diferentes? Donde la autoeficacia la voy a relacionar, por ejemplo, con la procrastinación o el miedo al fracaso. Entonces voy a hablar acá de lo que llamaría la validez discriminante. ¿Por qué? Porque discrimino dos tipos de validez donde no encuentro relación. ¿Se dan cuenta? En la que cada uno actúa en forma independiente. En cambio, en la convergente no, las dos guardan relación, están asociadas y pueden ir, digamos, en la misma dirección incluso, ¿no? Entonces, las evidencias pueden ser por diversos procedimientos. Y ahora hablemos pues de la evidencia número 3 de la tercera C, recordemos. ¿Y de qué cosa estamos hablando? Estamos hablando entonces de la validez del constructo, de la validez de la estructura interna de la prueba, de la validez de la consistencia interna de la prueba. Se trata de un análisis de cómo están, digamos, de cómo está elaborada la prueba, cómo está compuesta la prueba por los ítems que nosotros hemos ido elaborando poco a poco. Y se pueden realizar a través de un procedimiento estadístico que gracias a la estadística nos brinde ese soporte, nos da ese apoyo. Y a ese tipo de técnica o de procedimiento lo vamos a llamar análisis factorial. O sea, la técnica factorial, la técnica matemática es el análisis factorial, que tiene todo un procedimiento estadístico, que tiene, digamos, dos niveles de poder analizar el contenido, la consistencia de la prueba. El primero es el nivel exploratorio, en la que nosotros encontramos los ítems que pertenecen a esa dimensión. Por ejemplo, Eisen encontró que los ítems, bueno, en este caso los números, tendríamos que ver los números, ¿no? Podrían ser los números impares, ¿no? 1, 5, etcétera. Constituían la dimensión de lo que podría ser la introversión o extraversión. Y los ítems pares constituían la ubicación, la relación de la extraversión. Y los otros ítems constituirían la dimensión del neuroticismo, de estabilidad e inestabilidad. Entonces hizo una conjugación de los ítems, los ordenó y encontró con la técnica de análisis factorial que sí esos ítems saturaban, por lo tanto confirmaban ya la segunda fase. Ya no es solamente la fase exploratoria, ¿no? Podría ser, sí, se ubican, pero ahora voy a confirmar. Se confirma entonces que los ítems pertenecen a esa dimensión llamada pues introversión, neuroticismo, estabilidad, psicoticismo. Entonces, de ahí partió y de ahí definió las dimensiones básicas de la personalidad en el inventario de Eisen, que son psicoticismo, neuroticismo e introversión. Entonces, ahí se estableció. Inclusive con las dos vertientes que tiene uno, introversión, extroversión, estabilidad, inestabilidad y psicoticismo, ¿no? Entonces, ahí se quedó. Quizás una forma representativa podría ser esto, una forma, ¿no? Para poder entender. Ahí tienen ustedes. Entonces, se trata pues de un análisis de las preguntas, de los ítems, mediante la técnica del análisis factorial, análisis de factores,
En la primera fase, como bien dice su nombre, es exploratorio, tratar de conocer si realmente esos ítems pertenecen a esa dimensión, y en el análisis confirmatorio es que sí se confirma que pertenecen, ¿no? Entonces, en la primera etapa, como ven ustedes, hay un cruce de factores que se relacionan con algunos indicadores y que son elementos que digamos que están acá. El elemento 1 pertenece a tal, el elemento 2 al otro, el elemento 3 al otro indicador, y el elemento a otro indicador. Y cada uno se relaciona con un factor. Este elemento se relaciona con el Z1, ¿no? Y también se relaciona con el 2 y el 3. En este análisis exploratorio vamos a tener valores de estos cruces que ven ustedes. Pero en el análisis confirmatorio vamos a tener nuevos valores, donde ya, digamos, van a señalizar que el elemento 1 pertenece a esta zona del indicador 1 y a este factor o a esta dimensión del atributo que nosotros, o el constructo que nosotros queremos evaluar. Y así, en forma sucesiva, ¿no? Este fue todo el famoso trabajo o simple trabajo que realizó el profesor Eisen. Como ven ustedes, Eisen lo hizo para crear su instrumento, para construir su teoría científica de la personalidad. Esa teoría, que es la teoría biológica de personalidad, ¿se dan cuenta? Entonces, este es el punto central, el punto más importante que tenemos que ver cuando se trata, pues, del análisis factorial confirmatorio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque la diapositiva que viene ya no es tema de hoy día, es tema de otro día, de las siguientes clases que vienen, ¿no? De un par de clases más, porque tenemos que todavía avanzar con validez. Entonces, hasta aquí. Maricruz, ¿alguna pregunta? Maricruz, ¿alguna pregunta? Johanna, ¿alguna pregunta? Dayana, Flor Breña, ¿alguna pregunta? Maricruz ya me está contestando, ninguna. Franz, Churampi, ¿alguna pregunta? Hammer, a ver, Hammer, ¿qué dice? Ninguna, Flor me dice ninguna, a ver, vayamos. Hammer, a ver, ¿qué dice usted? ¿Alguna pregunta, Hammer? Ninguna, bien. Entonces, ahora vayamos a otro aspecto que resulta interesante para nosotros y que nosotros vamos aquí a compartir. Y acá viene, miren, aquí está. Entonces, quizás se le ha puesto documentos para validar los instrumentos de medición a través del juicio de expertos. Entonces le hemos puesto un nombre para poder distinguirlo y diferenciarlo, ¿no? Que ustedes ven. Y en la parte de abajo dice, entre paréntesis, validez de contenido. Entonces vamos a discutir el título. Bien, vamos a discutir entonces estos aspectos que están en relación, pues, a lo que es la validez de contenido. Quizás de repente hubiera sido expediente o herramientas, ¿no? Pero, en fin, depende de cada uno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hammer, sí. Psicólogo, una consulta, perdón, ahorita he revisado la plataforma, ¿en qué le puedo encontrar? ¿Está publicado, ya está publicado estas diapositivas en la plataforma Psicólogo? No, estas son informaciones complementarias. No, lo que está publicado en la plataforma son las clases, pero se les va a alcanzar, sí, se les va a alcanzar material para que ustedes tengan, para ustedes, ¿ya? Por favor, Para ustedes, muchísimas gracias. sí, para ustedes se les va a alcanzar un material, porque ustedes siempre tienen que entender que hay materiales nuevos que a veces están en trabajo todavía, que hay que comprobarlo. Entonces se les va a alcanzar a ustedes, para que ustedes tengan ya una idea, a pesar de que nuestro curso contempla otros aspectos, pero queremos avanzar más allá, ¿ya?
Ok, muy bien. Bien, entonces vayamos a nuestra tarea, de lo que corresponde a esta segunda parte. ¿Cómo podría yo determinar la validez de contenido si de repente hay otros aspectos que nos interesan también, otros procedimientos como la VDA-ICANN, la prueba binomial? Entonces, la próxima clase estaremos viendo, por ejemplo, sobre un documento que nos va a orientar bastante sobre esto, y que ustedes van a darse cuenta de que quizás los términos están ahí dispersos, pero que al final los vamos a integrar en una sola idea, y va a ser más fácilmente comprensible. Ustedes van a tener algunas fórmulas para poder complementar algunos datos que ustedes van encontrando. Ustedes van a decir, ¿de dónde sale esto? ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo se hace esto? Entonces, hay una serie de indicaciones. Entonces, estos documentos se refieren, en primer lugar, miren, en primer lugar, tengo que hacer una carta de presentación, ¿ya? Una carta de presentación en la que me estoy dirigiendo al experto, ¿ya? Que es una carta de presentación que me dirijo a los jueces, al panel. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este documento tengo que poner el asunto al cual yo quiero, digamos, llegar. Aquí en el contenido tengo que dirigirme saludando en primer lugar al experto, expresarle mis saludos, ¿no? Y que mi propósito es validar el instrumento, por lo cual es necesario para elaborar mi tesis de trabajo, la investigación, la creación de un instrumento. Tengo que poner el título del tema, si es investigación, y que fundamentalmente, debo contar con la aprobación de una cantidad X de docentes, ¿no? Tengo que tener la aprobación de una cantidad X de docentes que tengan, que conozcan, que trabajen en aspectos metodológicos, en aspectos de docencia, en experiencia de especialidad, para poder ellos, con su aprobación respectiva, aplicar los instrumentos que en estos momentos ellos van a revisar. Entonces, por lo tanto, estoy considerando conveniente recurrir al experto por su connotada reconocimiento, su experiencia que tiene, ¿no? Entonces ahí le ponemos el expediente de validación que le va a dar, contiene carta de presentación, definiciones conceptuales de las variables y las dimensiones, una matriz de operacionalización de las variables, un certificado donde se emita la validez del contenido del instrumento o los instrumentos que va a validar, un cuestionario con las preguntas ya elaboradas en los ítems, cómo está redactado, cómo es la estructura de la prueba. Entonces, estos 5 elementos tienen que estar obligatorios, porque yo les dije a ustedes que el experto es el experto. Él va a conocer un montón de temas, de la A hasta la Z, X, W. Pero nosotros tenemos que delimitar qué queremos, porque si no el experto va a decir, a mí me parece muy bien, revise tal enfoque, esto, el otro, y entonces nos va a llevar a que leamos a Garré, a Nice, a fulano. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a demorar en buscar? Algunos que no estamos acostumbrados a leer, otros que no nos gusta leer miles de páginas, ¿no? Entonces, tenemos que delimitar nosotros lo que queremos con el experto, que nos haga ver qué aspectos son los que yo necesito conocer. Entonces, ¿hacia dónde quiero, digamos, llegar? Entonces, finalmente me despido de él, ¿no? Dándole, pues, las gracias porque, por eso dice acá, no sin antes agradecerle por la atención, porque aquí viene el problema. Pues, de repente, pues, uno de los jueces consideran que eso tiene un valor económico. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros estamos recurriendo a la prestación de sus servicios en forma, como dicen, gratuita, que nos brinde sus servicios profesionales para poder, digamos, realizar. Luego firman ustedes el documento, ponen sus nombres y apellidos a máquina y su DNI de ustedes, ¿no? Esto lo tienen que acompañar ustedes en la parte final como un anexo. No es que se me ocurra a mí, no. Y tienen que poner su carguito acá firmado, recibido, fulano de tal, doctor, magíster, licenciado, ponga acá.
con su sello, su firma, lo que quieran, pero que ustedes hagan entregado el documento, que acredite, ¿no? En segundo lugar dice, ya tengo mi carta de presentación, ahora tengo que hacer las definiciones conceptuales, pues, de las variables que voy a estudiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Definición conceptual de las variables y sus dimensiones. ¿Cuáles son las variables que voy a analizar en este trabajo? Entonces, son dos. Quiero saber la influencia de las redes sociales, es una variable. ¿En qué? En el periodismo social está la otra variable. Entonces, ahí están mis dos variables. He seleccionado aquí el periodismo social, ¿no? En ciudadanos residentes de tal distrito del Tambo, Late, Huancayo, en este caso, Ate, Vitarte, lo que sea. Entonces, son dos variables, redes sociales y periodismo social, ¿no es cierto? Bien, entonces, acá comienzo la definición conceptual. ¿Y cómo voy a hacer la definición conceptual? ¿De qué manera lo voy a hacer? Lo puedo hacer como me parece a mí, primero pongo esto, después lo otro, después reviso. No, 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 no. Usted tiene un sistema APA, señor. Usted tiene un sistema de un estilo de redacción, de presentación de los trabajos, de los artículos científicos, de las tesis, de los informes finales que usted va a presentar. ¿Se dan cuenta? Usted tiene ciertos manuales que orientan cómo va a ser la presentación de su trabajo. ¿Se da cuenta? Entonces, no significa necesariamente de que usted va a hacer las cosas como le parece. Entonces, pero acá voy a hacer una cita, miren. Entonces, hago la definición de las redes sociales. ¿Se da cuenta? Están definidas las redes sociales, pero al final tengo unos paréntesis, que voy diciendo así. Dice Los Ares, ¿no? Sí, 1996, página 15. ¿Qué significa eso? Que hay un autor de apellido Los Ares que en el año 96, en 1996, en la página 15 de su libro, de su artículo científico, ha escrito, trabajado, ha investigado sobre las redes sociales y me estoy basando en él. Por eso es que el crédito está en él. Nadie me va a decir entonces que es un plagio. Porque yo no puedo decir, o sea, no puedo utilizar la fórmula que descubrió tal autor si no pongo su nombre. Yo no puedo decir de repente que la fórmula es mi invento, es mío, es creado. No. Simple y llanamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo este problema fundamental de que la cita bibliográfica me da el respaldo científico de mi trabajo. Si yo omito esto, ahí va a aumentar en lo que se llama el plagio, pues. Entonces, este problema del tuning, como le llaman, ¿no? Me va a calificar como que esto ya pertenece a un autor y que yo estoy haciendo la apropiación ilícita o el robo de este conocimiento. Entonces me va a aumentar a mí 5, 10, 15% de plagio. Por eso es que tenemos que respetar. Pero cuando yo pongo el autor, ¿cuánto de plagio hay? 0. No hay plagio. Porque el conocimiento es de este autor, no es mío. Lo estoy colocando yo. Yo estoy haciendo uso de ese conocimiento científico porque se permite así. El conocimiento científico permite, pero bajo ciertos criterios, que hay que buscar lo que es la propiedad intelectual, proteger, mencionar. Bien, esta variable que se llaman redes sociales, ¿qué contiene? Contiene una serie de dimensiones. Entonces, las redes sociales, de acuerdo a lo que he revisado, lo que he venido avanzando, contiene la dimensión 1, que se va a llamar la interacción en el Facebook. La otra dimensión 2 se va a llamar la interacción en Instagram. Y la dimensión 3, las interacciones en el Twitter. Entonces tenemos acá. Ahí están. ¿Te das cuenta? ¿Y qué cosa hago con la dimensión 1? ¿Qué cosa es sobre el Facebook? Seguramente voy a encontrar una cantidad enorme de literatura sobre el Facebook, que esto, que el otro, que por aquí, que el dueño que dijo, que no dijo, que lo compró, que no lo compró, que, ¿cómo se llama? Que el WhatsApp, en fin, ¿no? Pero a mí me interesa la cosa seria, la cosa científica, no el comentario, las opiniones de chismosería que no tienen ningún fundamento. Entonces yo tengo que ver qué cosa es el Facebook, qué significa interacción en el Facebook. Entonces,
busco y veo que, por ejemplo, en el Facebook hay a veces algunos lectores ponen, pues, hay una me gusta, de repente, que es un nivel de compromiso que se tiene en el caso del Facebook, ¿no? Entonces, esto de repente no implica, pues, mucha virilización, etcétera, y se aprovecha. Entonces, simplemente, de repente, el simple me gusta constituye una parte que aumenta el valor de los contactos, ¿no? Los investigadores Merino, Lloves y Pérez en el 2013, en la página 23, mencionan esto. Entonces, he hecho una definición de la primera dimensión. ¿Y qué pasa con el Instagram? Igual, ¿no? Así como puse a estos autores, también hay un autor Ramos, en el 2015, en la página 30, que habla, ¿no? Cómo generar el contenido del Instagram, interacciones que permitan que el contenido sea de calidad, ¿no? Entonces voy dejando comentarios que son fundamentales para poder analizar y comprender a todos los seguidores, a todos los seguidores que hay en esta red social y que nuestro contenido puede ser diversa con un solo clic, ¿no? ¿Cómo? Todavía me dan la mitad. Mañana viene ya, mañana viene, dale la mitad nomás. 4, dale. Entonces, mediante, digamos, con un solo clic, ¿no? Podemos tener, digamos, una difusión en todas las diversas redes sociales. Entonces, ahí está, pues, ¿quién lo dice? ¿Quién lo afirma? ¿Quién lo señala? ¿Quién estudió eso? Ramos, 2015, páginas. Entonces, vean ustedes cómo se va organizando, ¿no? Llegamos al Twitter, por ejemplo, ¿no? Aquí el Twitter es una red social que se ha desarrollado, que está inclusive por encima del Facebook, que el 47% de periodistas, por ejemplo, como es periodismo social, ¿no? El Twitter se utiliza como una fuente de noticias, según esta revista de estudios digitales, ¿no? En el 2011. Entonces, pongo ahí. Lógico, esta cita bibliográfica tengo que ponerla también en las referencias bibliográficas o en las bibliografías al final, porque así lo exige, no se olviden, así lo exige ¿qué cosa? Las normas APA. Entonces, las normas APA nos están llevando a esto, ¿no? Luego que he terminado ya mi primera variable con sus dimensiones, miren, para ir a construir los ítems, las preguntas, para poder validar el contenido de mi instrumento. Miren, todo lo que tengo que hacer. Igual tengo que hacer con la segunda variable, periodismo social. Busco la información, reviso el internet, reviso la biblioteca, las publicaciones, las hemerotecas, todo. Y encuentro acá. Y ahí tengo la segunda variable. Ya nosotros hemos puesto que la segunda variable contiene la dimensión 1, que es la fuente de información, el manejo de información y el interés público. ¿Qué cosa es cada uno de ellos? ¿En qué consisten las fuentes de información? ¿Cuántos tipos de fuentes de información hay? ¿No? De repente las fuentes de información son los abastecedores de la información. ¿Cuál es la estrategia retórica y discursiva? Las fuentes de información ofrecen solamente información o de repente esperan un beneficio de acercamiento de los periodistas, ¿no? Entonces, todos esos puntos, todas esas consideraciones acerca de la fuente de información, las ha mencionado un investigador que se apellida Mayoral en el año 2005, en la página 45, ¿no? Entonces, encontramos ya sobre la dimensión 1 un fundamento, un sustento teórico. Luego analizamos la dimensión 2, manejo de la información. Igual buscamos, miren, y se encuentra la información. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo voy a gerenciar la organización? ¿De qué manera voy a controlar la estructura y el procesamiento y el envío de la información? Entonces, pongo el autor, el año y la página. Me voy a la dimensión 3, que es el interés público. ¿Qué será el interés público? ¿A qué se refiere? Se refiere a que lo público pertenece pues a la comunidad, a la sociedad, y que por lo tanto se desecha lo que es la titularidad individual de la persona, prima lo colectivo. Entonces, esto es sustentado por Huerta en el 2005 en la página 42. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces encontramos ya prácticamente una definición completa de lo que nosotros llamamos las variables, de lo que nosotros llamamos las dimensiones o factores, y también de sus indicadores, ¿no? Entonces, ¿qué viene el paso siguiente?
la ficha de validación. Entonces yo tengo que elaborar, tengo que construir una ficha de validación. Hay que construir una ficha de validación de los instrumentos. ¿Por qué? Porque esto se va a llamar ficha de validación por juicio de datos. ¿Y qué va a contener? ¿Qué aspectos comprende? Primero, los datos generales. Y segundo, ¿qué aspectos vamos a evaluar para que finalmente la persona califique acá? Pero vayamos a ver detalladamente esto. En los datos generales tenemos que ver los apellidos y nombres del experto, del juez. Juez, acá está por juicio de expertos. Son jueces, un panel de jueces. Ustedes hemos visto 1, 2, 3, 4, 5. Han visto, ¿no? El grado académico. Es un experto, un juez que tiene el grado de doctor. Es uno que tiene maestría. Es uno que tiene su licenciatura. Entonces no es igual el grado académico de uno que tiene maestría, de uno que tiene doctorado y de una persona que tiene su licenciatura o su título profesional de psicólogo. No es igual. No es una valoración igual. Por algo estudias una maestría y por algo estudias un doctorado. Quiero que capten bien eso, por favor. Entonces, la universidad es la primera que debe respetar los grados académicos y enseñarle a sus estudiantes qué es la universidad, la que otorga estos grados académicos. Porque si no, de nada valdría, pues, si todos son iguales, ¿para qué vamos a estudiar maestrías, doctorados, especialidades? ¿Para qué? Si todos son iguales, ¿no? Todos metidos en el mismo saco. Ahí. No, pues señor, no, 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 no. Entonces, la universidad, que es el prestigio de lo académico de la ciencia, la institución que representa, tiene que estar ahí. Donde trabaja, el título de la investigación, del trabajo, el nombre del autor. Por ejemplo, Maricruz Soto. Bueno, Maricruz Soto es la autora, pues. Jaime Romero. Tiene que poner su nombre porque es el autor del cuestionario, del instrumento, que va a ser validado. El nombre del instrumento. Ahora viene algo interesante. 1.7. Criterios de aplicabilidad. Esto quiero que vean, quiero que observen las 5 posibilidades. Estos quintiles que ven ustedes. A ver, analicen. Bien. Han tenido tiempo suficiente ya para analizar y ver. Ahí dice de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50. Ahí tiene. No hay cosa diferente. Maricruz, ¿puedes observar? Hammer, ¿puedes observar usted? Maricruz. Sí, profesor. Sí, psicólogo, sí se logró. Ya. Muy bien. Entonces, yo no sé cuánto va a tener, cuánto va a ser el calificativo. Yo no sé, yo lo ignoro. Yo hice todo creyendo que está bien. Tengo la creencia que está bien, ¿no? Y comienzo a colocar acá, miren, 1, muy poco. El otro extremo es el 5, muy aceptable, ¿no? Muy aceptable. Entonces, ojo, tenemos que ver esto. ¿Cuáles son esos niveles de puntuaciones que van a ser colocados? Porque si el juez me califica 9 puntos, quiere decir que mi prueba no es válida y tengo que reformularla totalmente. Si el juez me pone de 31 a 40, mi prueba es válida, pero necesito precisar ciertas cosas que me va a indicar. Y si tengo un puntaje entre el intervalo de 41 a 50, mi prueba es válida y está lista para ser aplicada. Eso dice el juez número 1, pero ¿qué dice el juez 2? ¿Qué dice el juez 3? ¿Qué dice el 4? ¿Ah? ¿Qué dice el 5? Porque he tenido el criterio de que sean 5 jueces. Entonces, cada uno de ellos va a calificar así de esa manera. 1 con 1 punto cuando es muy poco.
Cuando es 5, es muy aceptable la prueba. A ver, por ahí estamos teniendo un mensaje. A ver. Psicólogo, Sí, eh, tengo una pregunta. Supongamos, ¿cuándo se considera quizás a una aceptación legal en cuanto a los ante los ya. 5 jueces al Una, acep- momento de hacerte la una prueba? aceptación legal. Dime, ¿una aceptación legal? Ajá. ¿Malteas tú una aceptación legal? No, hay que tener cuidado cuando hables así, porque cuando tú le digas, señor juez, yo quiero saber su resultado porque esta es una situación legal. Bueno, mira, si me hablas de legalidad, ¿tú cuánto me vas a pagar a mí? Te va a pedir No, $300, no me 1.500. refiero a eso, psicólogo, No, 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 sino, por eso utiliza los términos bien, para que no se vaya a interpretar mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el juez te está apoyando, porque tú tienes conocimiento, lo conoces, tu profesor, o solicitas tu servicio porque alguien te recomienda. Entonces, tienes que ser cauteloso cuando utilices los términos, ¿ya? Por eso tu carta, lo primero que dices en tu carta es eso, mira, lo primero que dices. Por eso es el contenido de la carta, habla bien clarito, ¿no? Entonces, aquí tú le dices, eh, es imprescindible que la aprobación de docentes, metodólogos para aplicar el instrumento y he considerado conveniente recurrir a usted por su connotada experiencia profesional, está diciendo ahí, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cuánto cuesta su experiencia de él? Porque de repente tú solicitas el servicio y lamentablemente a veces lo utilizan con otra finalidad, ¿te das cuenta? Con otra finalidad que después se ve en las redes sociales. Bueno, en fin, pero a ver, ese sería, digamos, el término Hammer. A ver, Hammer, dime a qué te referías. me refería psicólogo, o sea, los 5 jueces te van a evaluar A hablar. la ficha Ajá, de validación, ¿cierto, psicólogo? sí, ajá, Ya, lo que yo quería, bueno, tratar de ver o aproximarme es de o sea, cuándo se valida al 100% o es cuando los 5 jueces toman por aprobado tu ficha de ya. validación, la ficha psicólogo. Cada juez, mira, si cada juez te da 50 puntos, vamos a suponer, aquí íbamos recién, ¿cuántas posibilidades tiene de calificar el juez? ¿Cuántas posibilidades? 5 puntos, ¿sí o no? Cada indicador, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos valores tiene? Cada indicador. Maricruz, ¿cuánto tiene cada indicador? ¿Cuánto de puntuación tiene cada indicador, Maricruz? 5, profesor. ¿Ah? ¿Cuánto? Está del 1 al 5. Del 1 al 5, exacto. Un ratito que mi mouse medio que, creo que se ha bloqueado el mouse, no sé por qué, a ver. Ya, a ver. No quiere manejar el más famoso mouse porque voy a manejarlo. No quiere manejar el mouse. A ver. Lo voy a dejar que descanse porque estoy desde la mañana con el mouse trabajando. A ver, voy a hacerlo. Mira, aquí, Maricruz nos ha dicho son 5 posibilidades. Ya nos pusimos hasta la... Acá, estamos aquí. Son 5 posibilidades, ¿te das cuenta? Entonces son 5 posibilidades. El puntaje máximo es de 5. Y aquí yo puedo calificar 5. O sea, según el indicador de la claridad del instrumento, ese instrumento está formulado en forma clara, con un lenguaje adecuado, apropiado. Entonces le pongo 5, pues el juez número 1. Yo como juez te puedo poner 3 o te puedo poner 1. ¿Qué significa 1? Muy poco. O sea, su lenguaje no es bueno, no hay claridad, dicen. Le pongo 3. Bueno, la claridad está más o menos regular. 4. Es aceptable el indicador, este indicador de acá, claridad. En el caso de introducción, antes de explicar los instrumentos, ¿te acuerdas, Maricruz? ¿Cuántos indicadores teníamos? ¿Cuántos criterios, te acuerdas o no? Eran 3 nada más. 3 nada más. Entonces cada juez iba calificando, se iba acumulando, se sacaban los promedios y de ahí se tenía ya un indicador. Pero acá, por claridad, ¿cuánto tiene? Entonces, en esta fichita, miren, ¿cuántos indicadores tenemos? Maricruz, ¿cuántos indicadores puedes visualizar, por favor? 10, profesor. 10. ¿Y cuántas son la posibilidad máxima de calificar?
La posibilidad máxima es 5. ¿Se dan cuenta? Entonces multiplico 10 por 5, ¿cuánto es? 50. Maricruz, 10 por 5. 50, ¿Cuántas? 50. Quiere decir que si el juez me califica 50, mi instrumento es válido. Para un juez. Pero como tú estás mencionando que son 3 jueces, 4 o 5, tú tienes que tener, pues, qué porcentaje de puntuación te da cada uno de ellos. Si tú puedes hacer una evaluación, ya eso, presentas una tablita y tú presentas ahí. El juez 1 me dio 50, el juez 2, 45, el juez 3, 42, el juez no sé cuánto, 40, etc. Entonces, hay un promedio. Y como esto está firmado, ojo, como esto está firmado, acá me va a poner el juez 100 puntos, 50 es el 100%. Opinión de opinión, si aplica el instrumento, lugar de fecha, firma el experto y su DNI. Él me va a decir, él me va a acreditar, es la evidencia de que todos estos indicadores, claridad, objetividad, actualidad, organización, civilización, intencionalidad, coherencia, por ejemplo, coherencia. ¿Qué dice? Hay coherencia entre las variables, las dimensiones de los indicadores y los ítems. Tiene que haber una coherencia entre ellos. ¿Te das cuenta? Un ratito que voy a colocar la batería, por favor. ¿Ya? Entonces, tenemos los puntajes. El juez 1 me da 50, el juez 2 me da 45, el juez 3, y así sumo y puedo hacer una tablita y digo, juez número 1, ¿se acuerdan ustedes en la otra anterior, no? Juez número 2, tanto, tanto los puntajes, hago un resumen y ahí presento como, esto también lo tengo que presentar, porque tiene la evidencia, pues, está firmado por el juez con su firma, su sello, todo, su DNI, porque mañana a alguien se le ocurre buscar el DNI y dice, oiga, este señor no existe en el registro civil, no existe, y acá le han puesto que es tal persona, que es un experto, pero no existe, no está registrado en la RENIEC. Y hemos buscado, dice que tiene grado de magíster, y en SUNEDO no existe tampoco, no se le conoce. Entonces, este juez, al tacho. Y su trabajo, usted vuelva a hacer, tiene 6 meses más para que vuelva a hacerlo. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Entonces, previamente tenemos que, como dicen, averiguar, investigar cómo se llama mi experto. Está inscrito en el SUNEDO. ¿Qué dice esto? ¿Existe en el registro? ¿Qué grado tiene? ¿Tiene grado de doctor? ¿Tiene grado de tal cosa? Ya tengo todo. Porque usted va a poner los requisitos de los expertos. Usted va a elegir quién va a ser el experto. No va a ser Juan Pérez que pasa por la esquina, sino que tiene que ser un docente. No es Juan Pérez que está vendiendo por ahí, no, tiene que ser 3 años, tiene que tener el título, tiene que tener maestría o el doctorado, de acuerdo al nivel, tiene que tener 5 años, 10 años de experiencia, que hable un idioma, que trabaje en tal sitio, en especialidad, en fin, usted elige, usted pone los criterios. Y luego que usted mire, tiene los criterios, usted le tiene que presentar al experto, le tiene que presentar el formato del instrumento, del cuestionario, ¿no? El instrumento, el inventario, o el test o la prueba que usted quiera. El título, bueno, facultad de tal, escuela profesional, el título de la finalidad del instrumento, las instrucciones que tiene que marcar con un aspa, cómo va a responder la persona a la cual se le va a aplicar el común. Miren, cómo va a responder. ¿Qué dice acá? Maricruz, ¿qué dice? 1, ¿qué significa? Nunca. 2. Nunca. ¿Y 5? ¿Y 5 qué significa? Siempre. Siempre. Para verlos. Mire, Maricruz acaba de ver los extremos. O sea, en el intermedio hay otras cosas. O sea, hay una cierta jerarquía, de cierto ordenamiento hay acá. Y por razones ya que nosotros tenemos, vamos a pensar. Y miren cómo vamos a encontrar, vean ustedes más adelante. Me interesa a mí conocer algunos datos sociodemográficos. Y le agrego, pues, el género, si son masculino, femenino, qué edad tienen, me interesan, de qué distrito viene, de qué nivel socioeconómico viene, y le agrego acá. Depende de cómo quieran ustedes hacer la estructura de su cuestionario, de su inventario. Para eso ustedes también ya han tenido ya sus fichas. Y aquí en la primera parte está mi variable 1, las redes sociales. Acá pongo las alternativas, en lugar de poner nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre esto, si no, esto va a tener más ancho, más allá,
letra más chiquita no puede ver, usamos lentes, etc. Entonces aquí ya se ve más uniforme, más presentable, una buena calidad también. Entonces, la primera pregunta, redes sociales. Ya recuerdo que en redes sociales cuando hacía la definición hablaba de Facebook. Aquí está Facebook. Después tenía que hablar, creo, sobre el Instagram. Sí. También está el Instagram. Pero también había el Twitter. A ver, acá están los Twitter, pues aquí está. Y Ruitea también, ¿no? Ahí está, ahí está. Ha abarcado las 3 dimensiones de esta variable, ¿no? ¿Y por qué hay otras preguntas más? Eso lo vamos a ver, ¿no? La segunda variable, la segunda variable también, él creo que hablaba sobre fuentes de información, a ver, aquí están fuentes de información primaria, pero hablaba también del aspecto de reflexiones, el aspecto del impacto emocional. Entonces, aquí, periodismo social, aquí está. Aquí están noticias sociales, generan emociones. Muy bien. Y entonces, al otro lado, en la izquierda, veo 5 columnitas, donde la persona va a marcar, bueno, con una X, el 1, el 2, el 3, de acuerdo a lo que ha dicho Maricruz. Si ella dice nunca, va a poner toda la fila número 1, nunca, 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 nunca. Y si dice a veces, la 3, la 3. Pero ella va a leer cada pregunta y como se trata de una seriedad de responder, entonces va a ver si de repente siempre, va a marcar siempre, si no va a marcar 1. O depende de ella, su actitud. Bien. Entonces, este es el instrumento. ¿Ven ustedes? Ordenadito, presentable. Y luego, para saber cómo es que he elaborado este instrumento que mi juez me va a tener que calificar en base a esta ficha que yo le doy, porque el juez va a calificar. Por eso les decía, el juez es un experto, es un sabio en conocimientos, en sabiduría, en experiencia, pero le sabe mucho. Pero si yo no le doy, no delimito lo que yo quiero, él va a darme pues una idea muy extensa. Entonces yo tengo que decir, quiero de aquí a aquí, profesor. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los que me hace esto, el otro? Entonces el profesor lee, ya sabe de qué se trata, ya sabe cómo está organizado, pero yo le tengo que acompañar lo que se llama una matriz de operacionalización. ¿Qué significa esto? Maricruz, ¿qué significa esto? Operacionalización. Ahí va cómo va a estar hecho nuestra ficha, todo lo que va a contener, o explicar más que Así nada, es. ¿no? Todo lo que contiene nuestra ficha. La finalidad de esta matriz es bien simple, es para saber cómo observo y cómo voy a medir. Cómo observo y cómo voy a medir. Nada más. Y ahí voy a colocar, como dice muy bien Maricruz, mi variable, redes sociales. Las dimensiones que tiene esa variable. ¿Cuáles son las dimensiones que tienen redes sociales? Facebook, Instagram y Twitter. ¿Y cuáles son los indicadores de esta dimensión de Facebook? Las reacciones, los comentarios y compartidos. Entonces, tengo esto, igual tengo que tener mis indicadores en Instagram, igual tengo que tener en el Twitter, y entonces comienzo a hacer, y ahora sí, como ya tengo mis indicadores, el indicador me va a guiar a mí, me va a guiar para hacer mi pregunta. Esa pregunta que está acá, ¿cómo la realicé esta pregunta número 1? Gracias al indicador, gracias al indicador, gracias a este indicador. ¿Por qué? Porque miren ustedes, suele manifestarse a través de las reacciones en las noticias sociales en la red social Facebook. Ahí está, reacciones. En la segunda, comentarios. Suele comentar temas sociales a través de la red social Instagram. Compartidos, suele compartir transmisiones en vivo de índole social. Y así, voy avanzando en el Twitter, ¿no? Crea tweets a través de los hechos actuales sociales. En sus comentarios manifiesta su punto de vista en temas sociales. Entonces, ya todo eso está acá, comentarios, en tweet, están ahí. Entonces, ¿me ha servido para qué? Para hacer mi pregunta, mi reactivo. Me ha servido, no he inventado. La pregunta no la he inventado. ¿Qué? Le podría preguntar tal cosa, tal cosa, tal cosa, sin tener una planificación, una orientación. No, de acá mismo sucede de que esta matriz me va a permitir, como dicen, hacer mis preguntas, porque tengo mi indicador que va a medir, este indicador va a medir la dimensión de esta variable. Por eso voy a observar. ¿Y cómo voy a calificar? ¿Cuáles son los niveles de medición? ¿Cuáles son las escalas de medición que existen, que voy a utilizar? En este caso, Maricruz,
¿Qué escala de medición voy a utilizar? Ordinal, profesor. Ordinal, que es la que nos enseñó. Gracias, y muchas gracias al profesor Esti. Hay que agradecerle así. Gracias, de gracias, porque si no hubiera sido por el profesor Esti, no tuviéramos estado hablando, no pudiéramos hablar ahorita de esto de repente. Nos dirían, ¿y cuál es su escala de medición? No sé, voy a ver, quizás yo le ponga 1, 2, no sé, 0, Z, W, no sé, o medio, o 0.5, porque así está. Entonces, en cambio ahora, ¿cuál es su escala de medición? Mi escala de medición para el trabajo va a ser una escala de tipo ordinal, que va a consistir el 1, que es nunca, y el 5, que es siempre. 1, nunca, y el 5, que... ¿Y qué es lo que dijo, pues, Maricruz? Maricruz le pregunté, aquí está. Maricruz, ¿qué cosa es el 1? Entonces, bien claro, me dijo, es nunca, profesor. Dijo, claro, es para la investigación, pero no para otras cosas, dice Maricruz. Nunca voy a decir nunca. Siempre, siempre también, ¿no? Acá. Y aquí están, en lugar de decir nunca, casi nunca, pongo el 1, el 2, el 3 y el 4. Es decir, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo la aplicación del isomorfismo. Estoy reemplazando los números en el concepto de este término nunca, del término lingüístico. El término lingüístico está reemplazado por un número, por un valor. ¿Qué es lo que decía el profesor Esti? Se debe realizar la articulación de la parte lingüística con la parte matemática, pero siempre bajo ciertas reglas de ciertos ordenamientos. Los números tienen ciertas propiedades. ¿Se dan cuenta? Entonces nos hablaba de eso. Entonces ya tengo mi escala, tengo mis niveles y rangos. Entonces yo ya sé, le doy a mi experto. Luego, lo mismo hago o tengo que hacer con la segunda variable. Periodismo social, recordemos, porque hemos venido hablando de otra variable. Quiero saber la influencia que hay. Entonces, dentro de las variables, periodismo social había considerado fuentes de información, el manejo de la información y el interés humano. ¿Cuáles son sus indicadores? Había considerado las entrevistas, es una fuente, las fuentes primarias, secundarias. Entonces, y ese indicador me señalaba a mí para redactar mi pregunta. Considera que las entrevistas, miren, que las entrevistas, ven aquí, ¿no? Ayudan a conocer a profundidad el tema social. Siempre, casi siempre, 5, marco yo pues lo que me parece. Acá, primarias, fuente de información primaria. ¿Cómo voy a redactar el ítem? Dice, considera que la fuente de información primaria es confiable. Nunca le pongo 1, pues. Así me parece a mí. Nadie me va a obligar. Estoy realizando una respuesta de algo que estoy contestando. Y miren ustedes, el manejo de la información sobre este es un indicador, la objetividad. A ver qué dice la objetividad. ¿Existe objetividad en la información social? Miren, o sea que cuando he puesto como indicador la objetividad me sirve a mí para construir mi ítem. Me orienta a mí cómo puedo redactar el ítem. No estoy pensando en Platón, ni en Neptuno, ni en cosas mitológicas y la suerte. No, simplemente estoy relacionando lo que me han enseñado y ir aprendiendo. Ahora, acuérdense ustedes, hay preguntas de los hechos, hay preguntas emocionales, hay preguntas sobre connotación social, etcétera, ¿no? Entonces, también eso me ayuda. Me ayuda. Para eso ustedes van teniendo la formación. Hay una taxonomía de Bloom para las preguntas, miren, preguntas de recuerdo, preguntas de memoria, analítica, preguntas sintéticas, preguntas de valoraciones, de juicios, en fin, ¿qué es lo que quiero? De comprensión, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas? Entonces puedo hacerlo. Ahora, si esto es así, entonces, ¿qué debo pensar? Debo pensar entonces también qué escala de medición va a tener esta segunda variable. Ahí está. ¿Y cuál será la escala de medición que tiene? Igual, una escala de tipo ordinal. Ya lo dijo su compañero. Ahora, ¿qué cosa es una escala ordinal? Le pueden preguntar ustedes a la hora que le dicen, señorita graduando, ¿qué cosa es una escala ordinal? ¿Qué ha querido decir usted? Usted tiene que saber. Ahí se acuerda, mi profesor de medición me dijo, revisé, uy, no, nunca imprimí ese material. No, verdad, sí me acuerdo, pero lo tengo aquí en la punta de la lengua, sí, pero los nervios. Pero si usted
sabe, ha hecho, ha elaborado, ha compartido, sabe lo que es entonces una escala ordinal o una medición ordinal. Y ustedes comienzan diciéndole, pues, fue propuesta por un profesor en el año 51, profesor de apellido Steve, tuvo el propósito de responder los avances del Comité de Avance para País. Ustedes ya le están comentando que tienen una amplia cultura al jurado, no solamente que consiste en organizar, que jerárquicamente van de menos a más, etc. No, no, le están refiriendo cómo fue, cómo sucede y cómo se plasma. Y que hasta la fecha de hoy día, pues si fuera hoy día, ¿no? La fecha de la ostentación, 16 de noviembre, todavía se sigue utilizando el criterio sin que haya alguna objeción sobre este tipo de medición. Punto. ¿Qué le va a decir el jurado? Aprobado, pues. Vale su tesis. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué dice el otro jurado? Ya, pues veremos qué le pregunta. Entonces, ustedes simplemente tienen que tener la tranquilidad que ustedes son estudiantes que nunca han faltado, que siempre han estado cumpliendo con sus trabajos, que sus materiales los aprovechan al máximo, no que les sirva como para poderse recostar ahí en el sillón o en el sofá, ¿no? No, en su biblioteca ahí, como se dicen, cada uno ordenando lo que le parece. Bueno, los niveles y rango ya los establezco en función de los puntajes que voy a hacer cuando califico. Entonces, miren ustedes cómo es que podemos tener toda esta información para ver lo que es la validez de contenido. ¿Qué es esto? Validez de contenido. Todo el procedimiento. Ahora, este es un procedimiento de un índice de acuerdos, pero también hay lo que se llama pues el VDICANE, que es otra forma, es otro estilo,